Un cordial saludo para todos. La lección del día de hoy es sobre el derecho preventivo en la gestión de contenidos digitales. Mi nombre es Sergio Nicolás Pérez Rodríguez, yo soy abogado egresado de la Universidad de La Sabana, soy especialista en Derecho y Tecnologías de la Información, soy también especialista en Derecho de las Telecomunicaciones y pues a lo largo de los últimos años he venido trabajando en estos temas, específicamente tengo una experiencia relacionada con esto llevada a cabo hace algunos años cuando pues, buscamos implementar un modelo de contenidos a través de del desarrollo de juegos en línea y su explotación comercial en Colombia. La lección del día de hoy está compuesta por tres puntos. Un primer punto que sería una pequeña introducción sobre qué son los contenidos digitales. Un segundo punto en donde se busca pues, presentar la normatividad colombiana que rige el tema y específicamente algunas políticas públicas que se han desarrollado en los últimos 8 años tal vez. Y finalmente, pues teniendo en cuenta que el propósito de estas lecciones es fomentar el derecho preventivo en materia de los temas que aquí se abarcan, pues la idea es generar algunas recomendaciones específicas en torno a garantizar que pues, no haya inconvenientes en su implementación desde el punto de vista jurídico. Bueno, como objetivos de esta lección tenemos los siguientes, que sería ilustrar, sensibilizar y apropiar el derecho preventivo en materia de contenidos digitales, presentar la normatividad relevante y políticas públicas orientadas al desarrollo de la industria de los contenidos digitales, brindar recomendaciones sobre la gestión de contenidos digitales y por último, y tal vez lo más importante, pues para efectos de apropiar este conocimiento, es la generación de la construcción colectiva de conocimiento para brindar validez, eficacia y seguridad jurídica en la gestión de estos contenidos, sobre todo pues para aquellos operadores jurídicos que pretendan implementar lo que aquí se explica. Entonces, bueno, vamos a empezar por la introducción sobre qué son los contenidos digitales. Pues contenidos digitales es una cuestión que abarca bastantes aspectos porque puede corresponder a cualquier forma de información que pueda ser almacenada y reproducida mediante tecnologías digitales como medios digitales, redes telemáticas, herramientas informáticas o a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto pues por supuesto abarca muchísimos elementos del mundo actual que es fundamentalmente digital en donde pues desde una foto, un archivo musical, un videojuego, pues todos estos son aspectos que corresponden a contenidos digitales que hoy en día pues abarcan muchísimos aspectos, muchísimos formatos. Precisamente pues son formatos como fotografías o imágenes, contenidos audiovisuales, como videos, clips, textos, todo lo que se maneja a través de blogs, de formatos como Word, Excel, PowerPoint, todas estas herramientas ofimáticas, todo lo que tenga que ver con software, aplicaciones, videojuegos, portales, redes sociales, noticias, aplicaciones de banca electrónica y cualquier contenido que, como explicábamos, pues se pueda reproducir y almacenar a través de herramientas informáticas. Entonces, pues como se observa, digamos que los contenidos digitales pues abarcan muchísimas cosas que en la cotidianidad de las personas están inmersas. Sin embargo, pues no todas las personas requieren como hacer una gestión de contenidos digitales específica, por lo cual esta lección la orientaremos un poco más hacia la industria y hacia quienes desean implementar contenidos digitales, pues toda vez que estos otros aspectos de los contenidos digitales se abarcan en otras lecciones de los cursos de juridia, más específicamente en temas como protección de datos o aspectos como estos que pues son tratados por expertos en estos temas a través de otros cursos. Eh, bueno, esto desde el punto de vista de la industria, eh,
pues se ve como cada vez los contenidos digitales son un elemento estratégico en el desarrollo económico y social de los países, pues a través de esto se genera riqueza y se cierra la brecha digital a través de herramientas que permiten la apropiación de TIC. Y de hecho, los contenidos digitales hoy sirven de manera muy eficiente en este aspecto fundamental y es en el desarrollo de aplicaciones para la transmisión de conocimiento, para la cultura eh, y pues para la generación de riqueza. Países que son ejemplo en esto, como Corea del Sur, como pronto Estados Unidos, en donde pues el desarrollo de los contenidos, el desarrollo de la industria de software, el desarrollo de la industria audiovisual a través de medios digitales, el desarrollo de juegos electrónicos, países como también Japón, pues son elementos que eh, generan riqueza y que producen desarrollo en estos países. Entonces, pues partiendo de esta breve introducción en donde se aclara un poco pues, a qué corresponden estos contenidos digitales, procederemos a conocer la normatividad o a plantear un poco la normatividad que rige este tipo de contenidos. Hay una ley que es fundamental que aplica para todo lo que tenga que ver con el desarrollo digital en Colombia y que es tal vez la norma que nos permite hablar de estos desarrollos y facilitar su desarrollo, su aplicación, que es la Ley 527 de 1999, pues conocida en Colombia como la Ley de Comercio Electrónico, pero que más que eso es una ley que define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos. Eh, mm, Precisamente a partir de ahí es que en Colombia se le da reconocimiento y validez a los mensajes de datos como elemento fundamental en el desarrollo de los contenidos digitales porque es tal vez la manera a través de la cual esto se desarrolla. Eh, Asimismo, pues esta ley consagra un principio fundamental que es el de la equivalencia funcional, según el cual pues las cosas en el medio digital se asimilan a lo que se puedan asemejar en el mundo real y la legislación que resulta aplicable pues corresponde a la misma porque no se pueden diferenciar las situaciones. Dentro de esta ley hay tres definiciones que son bien importantes para efectos del desarrollo de los contenidos digitales. La primera, pues la definición de mensaje de datos, que corresponde a información generada, enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudiera ser entre otros el intercambio electrónico de datos, internet, correo electrónico, telegrama, telex o telefax. Pues como se observa, esta es una definición que se asemeja muchísimo a la de contenidos digitales, aunque esta pues resulta ser mucho más amplia. Sin embargo, los contenidos digitales como tal, pues en esencia son, como se explicaba anteriormente, mensajes de datos y su protección y su desarrollo pues surge a partir de la ley 527, por lo cual es el instrumento tal vez más importante en la materia. Una segunda definición es la de comercio electrónico, en donde pues se aclara que el comercio electrónico abarca cuestiones suscitadas de toda relación de índole comercial que sea una contractual estructurada a partir de uno o más mensajes de datos o cualquier otro medio similar. Pues por supuesto esto tiene efectos específicos hacia los contenidos digitales. Y tercero, la definición del sistema de información, que es todo sistema para enviar, generar, recibir, archivar o procesar cualquier forma de mensajes de datos, lo cual pues resulta plenamente aplicable a los contenidos digitales, pues a través de los sistemas de informaciones que estos se pueden enviar, almacenar, recibir, reproducir y cualquier otra acción que se quiera hacer sobre los mismos. Bueno, pasando a otro tema, digamos que a partir de esa definición de mensajes de datos y el contexto que permite la Ley 527 de 1999 en Colombia, hay un instrumento fundamental para el desarrollo de los mismos y es la Ley 1341 de 2009, que es la ley que reformó todo el sector TIC en Colombia, en donde, pues, es donde específicamente se empieza a hablar de sector TIC y en donde el país asume por primera vez que las TIC pues son instrumentos fundamentales para el desarrollo, que requerían un esquema administrativo distinto al que se venía manejando
hasta ese momento en donde pues, solamente se hablaba de telecomunicaciones y se hablaba de un esquema orgánico donde solamente se apuntaba a esto y en donde se establece el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como ente rector del sector TIC, que debe pues, propender por dar cumplimiento al objeto para el cual se creó la ley, que es el establecimiento del marco general para la formulación de políticas públicas en materia de TIC, la promoción de la inversión en el sector y el desarrollo de tecnologías de la información y las comunicaciones y el facilitar el libre acceso a todos los habitantes a la sociedad de la información, que es pues, tal vez el fin último de las TIC. Entonces, en ese contexto, pues el desarrollo de los contenidos digitales, que es a través de los cuales se expresan estas herramientas y es a través de los cuales se desarrolla las aplicaciones que permiten el desarrollo de estas tecnologías, pues en donde los contenidos digitales juegan un papel preponderante. Precisamente esta ley en materia de contenidos tiene algunos principios orientadores que son fundamentales para el desarrollo de la política pública en materia de contenidos y que son precisamente los que hacen que Colombia pueda, a partir de la expedición de esa ley, generar políticas públicas, destinar recursos para el fomento y la investigación y el desarrollo en materia de TIC. Entonces, uno de estos primeros principios es la investigación, el fomento y promoción y desarrollo de las TIC como una política de Estado. Esto pues hace que no necesariamente sea un programa de gobierno el que considere que si se le quiere dar preponderancia a los contenidos digitales y a las TIC, pues esta sea su política, sino que como política de Estado debe ser un derrotero en la ejecución presupuestal y en la función de las autoridades administrativas para lograr ese objetivo. Entonces esto precisamente ha sido bien importante en materia de TIC, sobre todo en los últimos cuatro años de gobierno, en donde se ha buscado a través del Plan Vive Digital, la versión 1 y la versión 2, fomentar de manera decidida el desarrollo de las TIC, el desarrollo de los contenidos digitales, de las herramientas digitales, el emprendimiento, y de esta forma, pues esto se ha convertido en una herramienta muy importante para el desarrollo del país, siendo precisamente, como lo indica la ley, una política de Estado. De la misma manera, existe un segundo principio que corresponde a que las TIC deben contribuir al desarrollo educativo, cultural, económico, social y político y deben incrementar la productividad, competitividad, respeto de los derechos humanos inherentes y la inclusión social. Precisamente, las TIC de esta forma pues vienen contribuyendo a estos elementos. Eh, Precisamente a través de las TIC hoy en día muchas personas pueden recibir educación, pueden avanzar hacia el desarrollo económico y social, generan una inclusión a la sociedad del conocimiento y esto hace que, pues, que las personas puedan tener un desarrollo eh, educativo y económico distinto al que hace algunos años pues podían tener debido precisamente a las limitaciones, sobre todo en algunas regiones en donde sin la existencia de este tipo de herramientas y de los contenidos digitales no podrían tener acceso a la información. Finalmente hay un principio también bien importante en materia específica de contenidos digitales, pues porque los principios de la ley TIC son muchos más, pero específicamente en los que tienen que ver con los contenidos digitales es pues que las TIC deben servir al interés general y precisamente por eso se busca o se convierte en una política de Estado el hecho que sea un deber del Estado el promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades para todos los habitantes. En ese sentido también pues se han desarrollado unas políticas bien importantes por parte de las autoridades relacionadas con las TIC. Específicamente, yo he tenido la oportunidad de trabajar con algunos de estos proyectos, como son los puntos Vive Digital y los kioscos Vive Digital, a través de los cuales se busca llevar telecomunicaciones sociales a las regiones más apartadas, lo que ha contribuido en gran manera
a que personas de estas comunidades puedan acceder a contenidos digitales a los cuales pues de otra manera no podrían, pues precisamente lo que se busca es llevar la tecnología, llevar el internet y llevar las herramientas que les permitan a las personas el acceso a este tipo de contenidos a través de estos espacios comunales en donde eh, pueden acceder sin costo o a una tarifa muy económica las personas que están en condición de eh, económica pues con dificultades, pues regiones donde la pobreza pues es muy alto los indicadores y es importante esto en el desarrollo de los contenidos precisamente. Eh, Además de esto, pues está la prioridad en el acceso al uso al acceso y uso en las TIC, en donde se establece que el Estado debe priorizar el acceso y uso para la producción de bienes y servicios en condiciones no discriminatorias y en conectividad, educación, contenidos y competitividad. La neutralidad tecnológica, en donde precisamente lo que se busca es que el Estado garantice la libre adopción de tecnologías y fomente el desarrollo de contenidos y aplicaciones que usen TIC. Esto pues es bien importante para efectos de los contenidos digitales porque permite precisamente que quienes los desarrollen puedan adoptar cualquier tecnología existente o futura para el desarrollo de este tipo de contenidos sin que existan limitaciones por parte de las autoridades. Precisamente es bien importante este principio para efectos del desarrollo, toda vez que, sobre todo en materia de software, pues se encuentra que hay algunas tecnologías propietarias y otras libres que son las que permiten pues que de alguna manera las personas puedan acceder a esto sin necesidad de incurrir en grandes inversiones. Bueno, otro principio fundamental de la ley 1341 es el derecho a la comunicación, la información, la educación y los servicios básicos de TIC, en donde se establece que el Estado debe establecer programas para que la población de estratos menos favorecidos, como explicaba hace un momento, y la población rural tengan acceso y uso a las plataformas de comunicación, especialmente al Internet, a los contenidos informáticos y a una educación integral. Entonces, pues esto cobra especial relevancia porque además de favorecer a las personas de estratos menos favorecidos y a la población que vive pues en condiciones de pobreza a través del acceso a estas plataformas, precisamente el hecho de que más personas accedan actualmente a los servicios de Internet y a los contenidos, pues ha hecho que se incentive de alguna manera el desarrollo de estos contenidos por parte de las pues, universidades, de emprendimientos, de los hubs donde se reúnen pues, este tipo de personas que tienen intereses comunes en el desarrollo de los contenidos. Bueno, otro aspecto fundamental de la ley 1341 es la definición de sociedad de la información que establece y hacia la cual se orienta pues todo su desarrollo, en donde se señala que el Estado reconoce que el acceso y el uso de las TIC, el despliegue y uso de infraestructura y el desarrollo de contenidos y aplicaciones y sobre todo pues este punto para efectos de esta lección es bien importante. La protección a los usuarios, la formación del talento humano en tecnologías y el carácter transversal son pilares para la consolidación de la sociedad de la información y del conocimiento. Precisamente es bien importante, como ya se ha venido explicando, pero es importante también reiterarlo, como para la ley en donde se formula este tipo de política, en donde se vuelve un pilar el desarrollo de contenidos y aplicaciones y la formación del talento humano en estas tecnologías, pues es bien importante porque esto hace que el Estado destine recursos para el desarrollo de esto, incentive su desarrollo, eh, lo que pues de alguna manera hace que sea más fácil para las personas que desarrollen contenidos y que quieran comercializarlos, pues cuenten con el apoyo del Estado en esto.
Como veremos, pues hay otras políticas públicas a través de las cuales se fomenta precisamente esto a través del otorgamiento de recursos para desarrollar proyectos en materia de contenidos digitales, eh, que son pues, parte de estas políticas de la estrategia de Vive Digital. Eh, Además digamos, del establecimiento de principios y de políticas generales en donde se establece que el Estado debe tender a esto, existe un fondo que anteriormente era el Fondo de Comunicaciones y que a través de la ley 1341 se modificó su estructura y se modificó de alguna manera algunas de sus finalidades. Es el Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, o más conocido pues como FONTIC, en donde se establecen obligaciones para el Estado a través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que es quien se encarga de, eh, de administrar el fondo, o el FONTIC, en donde se establecen obligaciones específicas para el financiamiento de planes, programas y proyectos que promuevan la investigación, el desarrollo y la innovación de las TIC, dando prioridad al desarrollo de contenidos. O sea, esto precisamente es lo que ha permitido que a través de ciertas convocatorias, de convenios que desarrolla el Ministerio TIC y el FONTIC con entidades como Colciencias, en entidades como el SENA, pues se haya permitido fomentar la investigación y el desarrollo en materia de contenidos de manera bien importante, porque pues hasta antes de la expedición de esta ley realmente eran muy pocos los recursos destinados a este tipo de proyectos o a este tipo de iniciativas, pero siendo un mandato legal el que se le ha entregado al fondo para financiar este tipo de planes, programas y proyectos, pues esto hace que el Estado esté realmente decidido en el fomento de este tipo de políticas y realmente se han invertido cuantiosos recursos para el desarrollo de las mismas, lo cual pues ha hecho que Colombia en los últimos 5 años, tal vez un poco más, pues haya sido un estado, un país que tenga, en donde ha primado pues este tipo de fomento y frente a otros países de la región, pues es grande el desarrollo que se ha tenido en comparación. Eh, Hay otro punto fundamental de las funciones que tiene el fondo y es el financiamiento y el establecimiento de planes, programas y proyectos para la masificación del uso y apropiación de las TIC. Precisamente esta masificación en el uso y apropiación pues se logra a través del desarrollo de los contenidos digitales. Pues ese es el instrumento precisamente que permite poder hacer que todas las personas accedan a los mismos, no solamente brindando infraestructura, pues porque si la infraestructura está dada, existe conectividad, pero no existen contenidos que sean interesantes para las personas o a los cuales se pueda acceder con facilidad o que pues estos le permitan acceder a la educación, a la cultura o aspectos que realmente sean importantes para las personas, pues realmente no se lograría esa masificación y apropiación de TIC. Bueno, entendido ya el marco general y las dos normas tal vez fundamentales en materia de contenidos digitales que establecen uno, los principios bajo los cuales se pueden desarrollar y dos, en donde se establece la política de Estado y la organización estatal que busca fomentar y fortalecer las TIC y los contenidos digitales. En materia de normatividad, pues debe tenerse en cuenta varios aspectos. Uno de ellos es que para los contenidos digitales resulta totalmente aplicable las normas sobre propiedad intelectual. Eh, la ley 23 de 1982, que es la ley de derechos de autor, es la que determina la protección de obras científicas, literarias y artísticas que comprenden las creaciones del espíritu en el campo científico, literario y artístico, cualquiera que sea el modo o forma de expresión o cualquiera que sea su destinación. Precisamente si uno ve esta definición de las obras que se protegen a través de derechos de autor, pues dentro de las obras artísticas o dentro de las obras literarias, eh, pues perfectamente tienen cabida los contenidos digitales como creaciones del intelecto humano, que pueden ser
expresadas de diversas formas. Es decir, el software, por ejemplo, que si bien implementado, pues es tal vez una creación que uno podría entender de otra naturaleza. El software es una obra que se escribe y pues puede ser considerada como una obra literaria porque se escribe y se escribe en códigos que son los que permiten pues su funcionamiento, pero como tales pues están protegidas como, como obras literarias. Los productos audiovisuales digitales pues son obras también del intelecto y son creaciones que están protegidas por los derechos de autor. Precisamente el derecho de autor abarca pues, toda producción de dominio científico, literario o artístico para reproducirse o definirse como cualquier forma de impresión o reproducción, fonografía, radiotelefonía o cualquier otro medio conocido por conocer. Pues dentro de este medio conocido por conocer, además, porque pues, entendamos la ley de después de 1982, cuando el desarrollo de lo digital era absolutamente incipiente, pues estos medios conocidos o por conocer, pues precisamente son los que nos están permitiendo hoy en día el desarrollo de los contenidos digitales, incluso hay otros medios como la realidad virtual y otras cosas que a través de contenidos digitales pues están apenas comenzando y creo que hacia el futuro pues nos depararán muchas más cosas, todas enmarcadas dentro de los mismos contenidos digitales. Eh, Precisamente el software, que es tal vez la forma como se producen los contenidos digitales, a partir del decreto 1360 de 1989, se establece que es una obra protegida por derechos de autor al señalar que el soporte lógico software es una creación propia del dominio literario y como consecuencia se protege por el derecho de autor. Precisamente la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, eh, a través del glosario de derecho de autor y derechos conexos, define el software como el conjunto de instrucciones que cuando se incorporan a un soporte legible por una máquina, puede hacer que una máquina con capacidad para el tratamiento de información indique, realice o consiga una información, una función, tarea o resultados determinados. Precisamente pues todos los contenidos digitales para su ejecución requieren de esto, requieren de un software y requieren de un hardware que pues de manera conjunta puedan reproducirlos. Entonces, pues de aquí la importancia del conocimiento de las normas sobre derecho de autor y propiedad intelectual, eh, que digamos que pues son objeto de otra lección de los seminarios de Juridia, en donde pues, expertos en el tema también lo tratan. Sin embargo, pues es bien importante tener en consideración que cualquier persona que quiera desarrollar contenidos digitales, pues debe tener en cuenta que estos son objeto de protección por el derecho de autor y que se rigen por el mismo. Entonces es bien importante conocer pues cuáles son los derechos que se tienen sobre estas obras literarias o artísticas, como los derechos morales, la paternidad, la no deformación, bueno, todas estas características que tienen los derechos de autor, así como los derechos patrimoniales que normalmente son los de explotación económica y que son cedibles, entonces pues es bien importante en la gestión de los contenidos digitales, sobre todo pues si se tiene en cuenta que dar una gestión preventiva es conocer muy bien esta normatividad para que al momento de producir los contenidos pues estos puedan ser registrados y estos puedan ser protegidos de manera adecuada para evitar el uso no autorizado por terceros, eh, que es pues, el fenómeno de la piratería, en donde hoy en día creo que es común pues, ver cómo el software o ver cómo los juegos, los videojuegos, pues son pirateados para que personas inescrupulosas se lucren de, de, las ideas de otros y del desarrollo de contenidos digitales de otros. Entonces, pues por esto es un factor fundamental para tener en cuenta al momento de desarrollar estos contenidos desde esa perspectiva de derecho preventivo. Precisamente por ser tan amplio
el ámbito de protección del derecho de autor en materia de protección literaria o de protección artística, pues al comprender todas las expresiones creativas del ser humano, siendo literario artístico cualquier nueva modalidad que reúna estos elementos, en materia de contenidos digitales, pues habría varios ejemplos de lo que puede ser sujeto de protección de derecho de autor, que sería las bases de datos o obras creadas con la asistencia de un ordenador, que precisamente prácticamente todos los contenidos digitales se desarrollan con la asistencia de un ordenador o de sistemas informáticos. Está también pues el software o el soporte lógico, los videoclips o los contenidos audiovisuales que pues, se desarrollan a través de, ¿qué? De herramientas informáticas, las animaciones digitales, como pues puede ver uno, no sé, todos estos desarrollos cinematográficos que se han hecho a través de empresas tan importantes como Pixar o estos estudios que desarrollan pues este tipo de contenidos, los videojuegos, tanto para consolas como los videojuegos para PC, para celulares, pues todos estos desarrollos de contenidos digitales son también objeto de protección a través del derecho de autor, pues como se puede observar acá en la gráfica, ¿no? Acá en la diapositiva. De otra parte, la propiedad intelectual abarca otro aspecto bien importante que es la propiedad industrial, en donde también el software, los videojuegos, las producciones audiovisuales y cualquier contenido audiovisual o contenido digital desarrollado pues, por estos medios que tenga como la finalidad una explotación comercial, pues puede ser objeto de protección a través de marcas. Precisamente esto está arreglado por la decisión 489 de 2000 que establece el régimen comunitario de la propiedad industrial, tanto pues para Colombia como los demás países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Precisamente es bien importante ver cómo hoy en día el desarrollo de ciertos productos o de ciertos servicios y su protección a través de marcas, pues garantiza eh, una protección hacia su comercialización para evitar pues el uso malintencionado por terceros, que otros exploten comercialmente de ciertos productos que son desarrollo del intelecto como son los contenidos digitales. Entonces, pues es bien importante tener en cuenta sobre todo el registro de las marcas, que este pues, registro concede a sus titulares derechos en Colombia pues es de 10 años para la explotación exclusiva de esa marca. Entonces, pues esto realmente permite brindar una protección a sus autores para comercializarlos. Eh, Asimismo, el software, pues que puede ser patentable. Esto es un punto bien importante además porque ha sido un debate que se ha surtido pues, a nivel mundial sobre la patentabilidad del software. Pues precisamente la patente que se concede a estas ideas novedosas, útiles, que tengan nivel inventivo, eh, pues pueden ser también aplicables al software. Precisamente esto es la posición del doctor Juan Fernando Córdoba Marentes, en donde ha escrito un ensayo sobre las patentes de software y el desarrollo de la propiedad intelectual, y él precisamente señala que el software puede llegar a ser patentable siempre y cuando sea novedoso, útil, e involucre un nivel inventivo, o que la invención sea reivindicada como un producto, máquina, artículo o composición, o como un proceso y no como pues, una simple fórmula matemática. En este sentido existirá una protección complementaria respecto del mismo programa por derecho de autor o por patente. Entonces, precisamente acá se ve como el software bueno, tal vez sería el único contenido digital que podría ser patentable, pues tiene esa opción y es otra forma que debe ser analizada por quienes desarrollan esta clase de contenidos
para protegerlos a través de este instrumento que consagra la ley de propiedad industrial. Bueno, existe también una normatividad en materia de contenidos digitales, sobre todo en la gestión de contenidos que se surten a través de sistemas de información, de redes sociales, de portales de noticias, de eh, estos espacios en donde pues existe información privada o personal, en donde es bien importante pues considerar que en Colombia existe una protección específica en la materia, que se da a partir de la expedición de la ley 581 de 2012, en donde pues establecieron las disposiciones generales sobre protección de datos personales o de habeas data. En materia de contenidos digitales, pues es importante entender que en ciertos contenidos en donde se captura información de los usuarios, pues esta información debe ser protegida y salvaguardada en los términos de esta ley y que pues su infracción puede conllevar a sanciones. Eh, Precisamente en cierto tipo de juegos, por ejemplo, como los juegos en línea, los juegos masivos, en donde pues, los usuarios para su utilización deben inscribirse y deben llenar cierta información personal, pues es importante para quienes desarrollen estos contenidos considerar que esa información debe ser salvaguardada, que no puede ser publicada sin autorización de sus titulares, eh, y bueno, pues toda esta serie de reglas que establece esta ley, la cual pues debe ser considerada, no obstante, no ahondaré en la misma porque precisamente esto es objeto de una lección específica en nuestros cursos de juridia y pues en ese espacios en donde se establece pues mucho más a profundidad el contenido de la misma y su reglamentación. Sin embargo, pues para el tema que nos atañe a nosotros, que son los contenidos digitales, pues es importante considerar su aplicación para pues, no incurrir en ninguna de las faltas que se establecen en la misma. Otro aspecto bien importante es el de los delitos informáticos, sobre todo en el desarrollo de los contenidos digitales, en donde pues se debe buscar salvaguardarlos, o salvaguardar la información contenida en ellos, salvaguardar la información de terceros que se vincula a la misma, a través de medidas de seguridad informática y de protección de la información de los usuarios. Sobre todo, pues hay muchas aplicaciones, juegos o videojuegos en donde, por ejemplo, las personas pueden hacer transacciones en línea, en donde se utilizan sistemas de banca electrónica, pues es bien importante tener en cuenta que a través de esas plataformas, pues los delincuentes informáticos pueden tratar de hurtar esos recursos, de robar información. Entonces, pues es bien importante para quienes desarrollan los contenidos y sobre todo para la industria, eh, adoptar de manera muy afirmativa y muy claras medidas de seguridad informática que permitan garantizar la información, la protección de la información privada y personal, de la información bancaria, de denunciar este tipo de conductas ante las autoridades competentes para que se tomen las medidas y se pueda capturar a quienes cometen este tipo de delitos, porque pues precisamente de la prevención de estas conductas es que se garantiza tanto la confiabilidad de los contenidos como pues que las personas las sigan utilizando y, pues que las personas sientan confianza en el uso de los contenidos, toda vez que pues esto de no hacerlo pues lo que hace es que las personas se sientan temerosas en el uso de las plataformas digitales y pues por ende dejen de acceder a las mismas. Bueno, aunado a las normas o a las sí, disposiciones que deben acatarse y que deben considerarse el momento de desarrollar contenidos digitales, hay un aspecto bien importante que se deriva de la ley 1341, como ya explicamos, y de los principios
contenidos en esta disposición y es las políticas públicas que se han desarrollado para el fomento de los contenidos digitales. Precisamente, como, como mencioné hace algunos momentos, están todas las iniciativas del Plan Vida Digital, en donde pues, uno de sus pilares es el desarrollo de contenidos y aplicaciones digitales. Eh, Precisamente, pues, existen políticas como la iniciativa de Colombia 3.0, en donde se reúne la industria de contenidos digitales para fortalecer la industria de videojuegos, desarrollo de aplicaciones móviles, desarrollo de software, animación, a través de conferencias, talleres y eventos. Estos son eventos que son financiados por el Ministerio TIC y el sector privado, y en donde el Ministerio o las entidades públicas del sector TIC pues buscan fomentar precisamente la industria de los contenidos digitales, fortaleciéndolos y pues buscando como su desarrollo. Entonces, pues es bien importante esto. Asimismo, en el Plan Vive Digital se ha buscado también el fomento de los tecnoparques o los centros de emprendimiento e innovación o los Vive Labs, que son espacios en donde se permite a, a las personas acceder a herramientas para el desarrollo de contenidos digitales, eh, pues digamos que de alguna manera para quienes no cuentan con estas herramientas por sus costos, precisamente los Vive Labs, por ejemplo, son espacios en donde a través de lugares donde se brindan pues las mejores, digamos que los equipos de última tecnología que permiten el desarrollo de contenidos, pues las personas puedan acceder a estos y generar sus propios emprendimientos y sus propios desarrollos sin necesidad pues de tener que acudir a recursos tan cuantiosos para la compra de estos equipos, pues porque muchas veces las personas, sobre todo las personas que están empezando en la industria, pues no cuentan con los recursos suficientes para este tipo de herramientas. Entonces, pues bien importante esto que viene desarrollando el Estado colombiano a través de estas iniciativas. Pues precisamente todo esto también tiene un fundamento que es el documento COMPES 3959-2010, con el cual se busca promover las industrias culturales y precisamente dentro de las industrias culturales los contenidos digitales que se considera como una de estas industrias. Eh, Precisamente en el documento COMPES, a partir de la definición de la UNESCO y de la UNCTAD, considera que las industrias culturales son los sectores productivos donde se conjugan creación, producción y comercialización de bienes y servicios basados en contenidos intangibles de contenido de carácter cultural y generalmente protegidos por el derecho de autor. Pues como ya explicábamos hace un momento, los contenidos digitales son objeto de protección de derecho de autor y son creaciones o producciones que pues buscan ser también comercializados. Entonces, pues precisamente por eso también les aplica este documento CONFES en donde el Estado ha buscado la promoción de los mismos. Eh, es bien importante precisamente entender que dentro de este concepto de industrias culturales y creativas están tanto las artes escénicas como dramáticas, los contenidos audiovisuales, el diseño, literatura y publicaciones, artes visuales, patrimonio cultural, conocimiento tradicional y la media interactiva, es decir, los contenidos digitales, software, videos, animaciones, entre otros. Precisamente como líneas de acción de la política pública en materia de industrias culturales y de la industria de los contenidos digitales que contiene el documento COMPES, eh, pues el Estado colombiano ha buscado promover la circulación de bienes y servicios de estas industrias culturales a través precisamente de el emprendimiento, de buscar abrir espacios para que la industria de los contenidos digitales pues, pueda tener cabida en otros espacios, se puedan exportar estos servicios, eh, se puedan desarrollar nuevos servicios, nuevas aplicaciones. Esto se hace, por ejemplo, a través de una iniciativa del Ministerio TIC como apps.co, en donde a través de recursos del Fondo TIC se busca promover ciertos emprendimientos
Un ejemplo claro de esta iniciativa es la aplicación Tapsi, que pues, se financió con recursos de apps.co y hoy en día pues, es una aplicación bastante utilizada por muchas personas en Colombia. Eh, Precisamente también se busca incrementar el acceso a mecanismos de financiamiento, no solamente desde la perspectiva de lo público, en donde el FONTIC pues, otorgue recursos de fomento, porque pues estos también son limitados, entonces también se busca la, la participación de la industria y el sector privado para desarrollar mecanismos de financiación y para el desarrollo de los contenidos digitales como un elemento de generación de riqueza y de generación de empleo en el país. Eh, Se busca apoyar a las industrias locales para el desarrollo de industrias culturales, precisamente como se viene haciendo a través de los hubs en muchas ciudades, en donde a través de políticas distritales o políticas municipales, algunas ciudades han hecho emprendimientos o han hecho, o brindan los espacios para que en estos lugares pues se incentive la industria de los contenidos digitales, se promueva el emprendimiento, se busque que pues tantas personas que tienen la inteligencia y tienen las ideas pues puedan desarrollarlas con recursos que les brinda los entes territoriales, pues porque de manera directa para ellos no sería posible. La ampliación en la oferta de formación especializada, y esto es bien importante sobre todo eh, porque pues, la única manera de hacer que la industria de los contenidos digitales se fortalezca es la generación de conocimiento y que podamos formar eh, pues personas que estén en capacidad de desarrollar estos contenidos, que hay la importancia, y es algo que también se ha venido promoviendo de manera decidida en los últimos años, para que pues muchas más personas estudien ingenierías, para que muchas más personas estudien carreras orientadas al desarrollo audiovisual, de modo que pues Colombia pueda contar con personal suficiente que conozca estos temas y que los pueda desarrollar para que finalmente pues la industria de los contenidos digitales pueda fortalecerse y finalmente el fomento del uso de nuevas tecnologías en el desarrollo de modelos de negocio. Precisamente a través de las TIC, del comercio electrónico y de plataformas como estas, pues es que se busca que más personas hoy cada día pues utilicen las TIC para acceder a bienes y servicios y precisamente muchos de estos servicios a los cuales se puede acceder pues que sean contenidos digitales o son contenidos digitales, de modo que pues que se fortalezca la industria de los contenidos y podamos generar mayores y de mejor calidad y pues cada vez más avanzados. Eh, ya pues pasamos al cuarto punto de la lección, en donde pues se darán algunas recomendaciones de derecho preventivo para el adecuado cumplimiento, para que pues las personas puedan desarrollar estos contenidos digitales y sobre todo pues desde la perspectiva del derecho preventivo, eh, pues salvaguarden sus creaciones, eviten incurrir en prácticas indebidas, de modo pues, que se facilite el desarrollo de esta industria. Es importante tener en cuenta que como ocurre con cualquier proyecto, pues en materia de contenidos digitales se debe planear y esta planeación incluye que se van a surtir unas etapas en el desarrollo de cualquier proyecto de contenidos digitales. Pues está una primera etapa que es en donde se debe determinar los elementos que componen el proyecto, pues como en cualquier proyecto, no solo de contenidos digitales, sino cualquier proyecto que se pretenda emprender, pues de acuerdo a cómo se tenga o hacia lo que se tienda, o sea, el objeto específico, pues en materia de contenidos digitales, a partir de ese objeto, pues se deben definir las necesidades. Precisamente todos los contenidos digitales requieren para su desarrollo herramientas
hardware y software. Entonces, pues los equipos técnicos deben definirse. Si se requiere equipos especializados, se requiere programas especializados, pues qué se requiere para contar con ellos. Si son productos licenciados, pues contar con las licencias respectivas. eh, Evitar precisamente pues el uso de software pirata, eh, porque precisamente pues el hacerlo fomenta la piratería y hará que pues muy seguramente también los contenidos digitales que uno desarrolle pues resulten pirateados, y precisamente es una práctica que hay que eliminar y fomentar precisamente una cultura de la legalidad en esa materia para que pues tanto los que desarrollen contenidos como los que desarrollen software pues tengan una adecuada protección y existe una cultura de pago por este tipo de productos, y evitemos pues así la piratería de software. Eh, También es importante en la definición del proyecto pues determinar cuál es el personal que se requiere de acuerdo al objetivo del proyecto, pues porque específicamente en materia de estos contenidos no solamente está la creación eh, intelectual, sino pues se requiere también de personas que conozcan cómo se desarrollan ciertas herramientas, herramientas de programación, de bases de datos, bueno, en fin, existen un sinnúmero de elementos que deben considerarse ahí, y en la selección de personal para estos proyectos. Bien importante la definición de esto, cuál es el modelo de gestión que se implementará, cuál es la destinación de estos contenidos, si son comercializables o no, eh, a través de qué sistema se hará esa comercialización, quiénes puedan ser potenciales clientes o usuarios, porque es un punto bien importante, sobre todo tener en cuenta al momento de emprender un proyecto de estos, y es que la monetización de los contenidos digitales no es algo fácil. Eh, pues hoy en día proliferan muchos contenidos que se desarrollan, muchas aplicaciones, juegos, pero que una vez desarrollados, pues estos no son monetizables, y realmente es frustrante para muchas personas emprender este tipo de proyectos sin contar con estudios claros que les permita tener esto definido, porque muchas veces se invierten pues cuantiosos recursos en el desarrollo de proyectos, y sin contar con información clara sobre a quién van dirigidos o sobre cómo puedo hacer que estos productos generen utilidades, y si el propósito es comercializarlos, pues es frustrante que muchas personas desarrollen proyectos que no logran ni cautivar a los usuarios, ni cautivar a los clientes, y que pues finalmente económicamente termina siendo un fracaso porque se invierten muchos recursos y no se logra recuperar esas inversiones. Y finalmente, pues desde la perspectiva de esta lección y de los cursos que se dictan en Juridia, pues lo más importante desde esta perspectiva es tener en cuenta la normatividad aplicable al proyecto. Eh, Tal como se mencionó en la parte anterior de esta lección, pues existen normas generales que aplican específicamente a los contenidos digitales en materia de derechos de autor, de propiedad industrial, de protección de datos, de software, pero pues debe tenerse en cuenta que precisamente a partir de los principios de la ley 527, pues será aplicable la normatividad que aplique en el mundo real. O sea, en el mundo digital no quiere decir que por ser digital pues exista o tenga que existir una normatividad específica. Es decir, en materia comercial, pues existen normas que rigen los contratos comerciales, y es importante pues tener en cuenta que si se van a comercializar los productos, pues debe cumplirse con las normas que rigen la contratación en materia comercial. Es importante tener en cuenta que las normas tributarias que rigen en el mundo real, pues rigen también en el mundo digital. Es decir, que si hay productos grabados con IVA, pues este IVA debe declararse, debe recaudarse. Es decir, o sea, en materia de contenidos digitales, pues
no solamente las normas que mencioné anteriormente, que son las más relevantes tal vez para quienes emprendan estos proyectos deben tenerse en cuenta, sino que deben considerarse muchos aspectos normativos de las leyes generales que rigen todas las actividades para poder emprender estos proyectos. Y además, pues es bien importante, sobre todo, que se busque asesoría especializada en la materia para, para evitar, pues precisamente, que hacia el futuro se pueda presentar inconvenientes por no utilizar las vías legales que demandan estos proyectos. Bueno, en la formulación de los proyectos una segunda etapa está en que una vez pues, considerados los anteriores elementos, estos se puedan desarrollar para cubrir eventualidades que puedan derivarse en su ejecución eh, y pues a través de la concreción de instrumentos jurídicos como elaboración de contratos de suministro, alquiler, licencias, permisos, registro de marcas. Eh, pues esto es bien importante en los proyectos, sobre todo para pues, quienes desarrollen estos proyectos logren blindarse específicamente frente a situaciones que se puedan presentar, es decir, que a quienes se contrate el suministro de ciertos productos pues cumplan con su compromiso, si hay que alquilar equipos, pues que estos cuenten con las condiciones, si se debe pagar por licenciamientos, como explicaba anteriormente, pues hacerlo y garantizar que estas personas que venden estas licencias pues sean autorizadas, en los contratos con el personal, sobre todo, pues tener muy claros cláusulas sobre la propiedad intelectual de estos desarrollos, eh, sobre la cesión de derechos patrimoniales si resulta procedente, eh, temas como los registros de marcas, una vez completados los productos, pues si se va a explotar comercialmente, protegerlos a través de marcas, pues garantiza de alguna manera que estos productos no puedan ser utilizados por terceros y pues existe una legislación que protege las marcas registradas y que pues trae consecuencias para quienes utilicen marcas de terceros sin su expresa autorización, etcétera. Y finalmente pues una tercera etapa en donde la ejecución del proyecto, si existe una buena planeación en las etapas precedentes, pues permite minimizar riesgos, incumplimientos contractuales por productos que no tengan rentabilidad, canales de comercialización pertinentes, es decir, que una adecuada planeación, sobre todo en las etapas uno y 2, pues para quienes emprendan esta clase de proyectos les garantizará de alguna manera que estos se lleven a cabo de una manera adecuada. No obstante, pues por supuesto, como todo emprendimiento tiene riesgos y estos riesgos pues no son fáciles de mitigar, pero pues una buena planeación va a hacer que los proyectos puedan desarrollarse de una mejor manera. En materia contractual, pues desde el derecho preventivo se debe tener claridad sobre las modalidades de contratos que se van a desarrollar dependiendo de los contenidos, eh, especialmente en materia de ciertos desarrollos, pues, como los juegos en línea o los videojuegos, en donde se participa como obra colectiva, en donde existen casas productoras o empresas que se encargan de desarrollarlos, más no comercializarlos. Entonces, pues es bien importante conocer las figuras contractuales que se van a utilizar. Es decir, si una empresa quiere contratar obras por encargo, por ejemplo, pues es importante tener en cuenta contractualmente cómo se va a desarrollar, qué cláusulas deben ser consideradas, sobre todo para proteger los derechos de autor de quienes desarrollen la obra y de quienes la compran. Esto en materia pues, de todos los contenidos digitales en general, por ejemplo, en materia de software a la medida, en materia de producciones audiovisuales, para ser emitidas a través de plataformas digitales. Pues todos estos aspectos es bien importante tenerlos en cuenta y contar con una asesoría especializada en la materia
eh, para evitar pues, precisamente inconvenientes hacia el futuro. Eh, el licenciamiento de software, de imágenes, contenidos audiovisuales y animaciones y sobre todo pues tener en cuenta en la utilización de contenidos de terceros, contar con su autorización previa, pues porque esto puede ser una infracción de derechos de autor o puede constituir una infracción marcaria que puede traer consecuencias hacia los futuros desarrollos. Tener en cuenta en el alquiler y adquisición de equipos técnicos como hardware, tarjetas, consolas, salas de graficación, pues que se tenga en cuenta pues las modalidades de contratación que se implementarán, si se hace a través de eh, contratos de compraventa, suministro de como dato, si son equipos que requieren ciertas garantías, pues que se cuente con las mismas, pues todos estos aspectos del desarrollo y contratación de equipos. Asimismo, en materia de personal, pues definir muy bien los roles de qué personal se requiere, cuáles son las funciones o las obligaciones de este personal y en los contratos pues tener mucha claridad pues, de la modalidad de contratación, si son contratos de trabajo, si son contratos de prestación de servicios, si son contratos de obra. Eh, pues es bien importante tener en cuenta pues, para cualquier emprendimiento, cualquier proyecto. En materia de derechos de autor, pues es bien importante entender que como ya se explicó, pues son obras protegidas por derecho de autor, pero el derecho de autor no protege las ideas, sino las obras. Entonces, pues una vez finalizado el contenido digital, registrarlo ante la entidad competente en el país que corresponda. Para el caso nuestro, en Colombia, pues es la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Esto pues permite también definir algunas limitaciones en el uso de estas obras, la modificación, edición. Existen sobre todo en plataformas digitales algunas herramientas como Creative Commons, como Color Juris, en donde los autores de ciertas obras, pues cuando las ponen a disposición del público a través de plataformas digitales o de internet, pueden de antemano pues definir para qué se autorizan, cuáles son los usos autorizados, eh, si, si se permite la modificación, si se permite la edición, si, bueno, pues todas las limitaciones que se puedan tener en materias de derechos de autor, pero pues es bien importante considerarlas y sobre todo proceder a su registro para garantizar que pues terceros de manera abusiva no utilicen estos contenidos para beneficio propio. Finalmente, pues también es bien importante tener en consideración las sesiones de derechos patrimoniales de autor cuando estos se pactan contractualmente y que estas también deben ser registradas. Ojalá pues todo esto se surta a través de los conductos pertinentes y todo esto quede documentado de modo que, pues, que se salvaguarde eh, tanto las obras como los derechos de los involucrados en estos proyectos. En materia de contenidos digitales, sobre todo de juegos en línea, y pues tal vez por la experiencia que tuve con un juego que explotamos comercialmente acá en Colombia que se llamaba Expedition Holic, en donde era un juego multijugador masivo de rol, en donde una plataforma podía albergar a más de 1000 o 2000 jugadores en simultánea. Pues es bien importante en este tipo de plataformas contar con códigos de conducta, condiciones de uso y de autorregulación eh, para, pues, sobre todo, salvaguardar los derechos de las personas que intervienen en este tipo de plataformas. Pues asimismo en redes sociales, que existan unos códigos de conducta que garanticen que no se van a transgredir derechos de otras personas. Entonces, pues es importante considerar que se establezcan términos de condiciones para el uso de los contenidos, si hay interacción entre los usuarios, bajo qué reglas se puede desarrollar, las opiniones que se expresan a través de blogs, de foros, de redes sociales, de videojuegos, pues garantizar que exista un uso adecuado, que no haya, no sé, conductas de matoneo, conductas
que estén penalizadas, como discriminación por razones de sexo, de raza, de orientación sexual o este tipo de cosas, pues es bien importante y sobre todo que exista moderación en el desarrollo de estas aplicaciones y estos contenidos, y pues esto además de alguna manera busca también salvaguardar a quienes lo comercializan o quienes administran estas plataformas, pues evitar hacia el futuro problemas por conductas de sus usuarios. Eh, es importante también pues establecer reglas de conducta, prohibiciones y causales de expulsión o de veto en ciertas plataformas, y pues también propender porque los usuarios se autorregulen en el uso de los contenidos digitales, y pues de esta forma que sean más fácil su utilización por todos, y pues que las personas se sientan a gusto cuando se encuentran en estas plataformas. Eh, en Colombia pues a nivel internacional es importante tener en cuenta sobre todo en el uso de plataformas digitales de intercambio de imágenes, de redes sociales, de chats, videoconferencias, bueno, este tipo de herramientas, que en Colombia existe expresa prohibición, y esto pues sí es algo que además creo que todos debemos propugnar porque se garantice, es la protección a los menores de edad y la penalización de la pornografía infantil, porque pues existen casos, y creo que son documentados por la prensa todos los días, en donde a través de plataformas digitales pues se llevan a cabo estas conductas tan reprochables, y es importante para quienes administren estas plataformas o quienes las desarrollen, pues que se establezcan no solo códigos de ética, sino también formas de detectar a este tipo de personas, formas de detectar estas conductas, que estas conductas se reporten a las autoridades competentes para que puedan ser procesadas las personas que incurren eh, en estas conductas punibles, porque pues precisamente todos los quienes intervenimos en el desarrollo de estos contenidos y de estas plataformas, pues creo que es un deber propugnar porque no se presenten estas conductas y denunciarlas en caso de que sean evidenciadas. Bueno, otro aspecto bien importante en materia de contenidos digitales es el comercio electrónico, eh, sobre todo porque a través de muchas plataformas de contenidos digitales pues se pueden hacer transacciones con dinero, eh, y pues en caso de que estos servicios sean prestados a través de las plataformas, pues garantizar eh, que sean seguras, que cuenten pues con los certificados que blinden a los usuarios frente a cualquier fraude por medios digitales, eh, el robo de identidades, bueno, y esta serie de conductas que atentan contra el comercio electrónico y que minan la confianza de los usuarios. Hoy en día en Colombia pues el comercio electrónico ha avanzado de manera significativa. Los bancos sobre todo han contribuido mucho en esto pues por el uso de plataformas cada vez más seguras, pero pues es importante que no solamente los bancos brinden estas condiciones, sino quienes desarrollen contenidos y plataformas digitales que presten esta clase de servicios, pues lo hagan a través de esquemas pues, que brinden toda esta seguridad y protección para los usuarios, y asimismo que garanticen que se respeten las normas sobre libre competencia, sobre protección al consumidor y demás aspectos que prevé nuestra legislación en esa materia, de modo que pues no haya eh, o que se fomente de alguna manera pues mucho más decidida el uso de las plataformas digitales y de los contenidos digitales y en línea. Pues precisamente también el desarrollo de estos contenidos a través del celular, pues es bien importante garantizar todas estas medidas de protección y aplicaciones pues seguras. Finalmente,
pues es importante en materia de contenidos y contenidos digitales y aplicaciones. Eh, Aún existen muchos retos, sobre todo en materia normativa y en materia jurídica, porque si bien pues a partir de principios como el de neutralidad tecnológica, de neutralidad de red, de equivalencia funcional, pues se busca aplicar normas que ya existen en el ordenamiento jurídico de los países a las mismas situaciones que se presentan en los entornos digitales. El avance tecnológico pues es abrumador y cada vez nos genera nuevos retos, sobre todo a los operadores jurídicos en el desarrollo de normas, de conceptos, de aplicación de disposiciones que permitan pues cubrir los vacíos regulatorios o reglamentarios que puedan llegar a existir. Entonces, pues esto es bien importante, sobre todo tenerlo en cuenta, eh, que si bien existen, digamos que algunas cosas que se puedan desarrollar o algunos contenidos que se puedan desarrollar que no estén regulados, como es por ejemplo el caso de Uber, en donde pues, se presta un servicio a los usuarios, pero existe un fuerte debate sobre su legitimidad y sobre su legalidad. Pues si bien en este momento esto no está prohibido, pues es bueno y es importante tener en cuenta al desarrollar contenidos y aplicaciones que si bien al no existir unas limitaciones, pues estos se puedan desarrollar, salvo las que ya se expresaron, pues tener en cuenta que esos cambios normativos pues pueden llegar a generar barreras y que esto pues pueda ser tenido en cuenta al momento de desarrollar este tipo de contenidos y de proyectos. Eh, pues esto sería el contenido de esta lección. Eh, pues agradezco la atención a todos y espero pues estos contenidos hayan sido útiles para quienes pues hayan visto, hayan conocido esta lección. Muchas gracias.